Recientemente, María del Rosario Piedra Ibarra, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México, expresó su opinión respecto a cómo las autoridades estatales de Puebla, Jalisco y Guerrero deben salvaguardar la libertad de expresión. Quizá en este caso la frase de Ramón de Campoamor y Campo Osorio tenga utilidad. En este mundo traidor, nada es verdad ni mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Para unos quizá haya un abuso de parte de los comunicadores. Para otros los políticos son de piel muy delgada y quizá algunos más piensen que se trata de un asunto de negocios y no precisamente de libertad de expresión. Hace unas semanas el comunicador y especialista en periodismo digital y opinión pública Luis Martínez inició la entrega de una serie de columnas bajo el título Puebla, sus medios y sus monstruos, donde revela algunas vicisitudes del gremio periodístico poblano, en el mejor de los casos con buena fe y quizá basadas en confesiones de los propios agredidos. El tema pudiera en estos momentos pasar desapercibido para la sociedad de manera amplia y se concrete a los reporteros o a quienes ejercen el periodismo y participan en la generación de opinión pública. O quizá vaya siendo el momento de explicar cómo, cuándo, dónde y quiénes han sido objeto de veto gubernamental a su libre expresión a lo largo de los últimos sexenios y cuáles las razones de su enemistad con el poder. Dicho de otra forma, saber qué intereses tocaron. Esas revelaciones podrían ayudar a entender la historia moderna de Puebla. ¿Quiénes fueron amenazados en su persona antes de ser vetados o despedidos de los medios de comunicación? ¿Quiénes desempeñaron el papel de mensajero o brazo armado para cumplir las amenazas y los vetos? ¿Cuántos empresarios de la comunicación doblaron las manos ante el reclamo y prefirieron aumentar los años de concesión de sus radiodifusoras o los jugosos negocios en otros rubros, como la construcción y la venta de combustible? ¿Qué gobernadores fueron los más tolerantes a la crítica? ¿Quiénes, en cambio, ejercieron su poder político y sus relaciones nacionales en gobernación o en el sindicato para presionar a los dueños a despedir a los comunicadores? Por desgracia, muchos de los actores principales y secundarios abandonaron el planeta. Y aún más, ¿cuántos medios de comunicación han sido vetados por los empresarios a través de no darles publicidad? ¿O cuántos medios han surgido bajo el amparo de los prestanombres de los políticos y gobernantes? Responder a estas y otras preguntas podría ampliar el panorama de lo que verdaderamente ha pasado en Puebla y cómo los medios de comunicación ni han sido tan libres y tampoco tan comprometidos. Pues como decía Campoamor, todo es según del cristal con que se mire. O por lo menos, así me lo parece. Señoras y señores, muy buenos días. Don José Manuel Rodoreda, don José Ojeda, don Luis Ignacio Arbezú, que está en su palacio, ahí a un lado de la silla del trono, con el escudo real de Castilla, ¿no? No, es de Campeche. Mi mujer es de Campeche. Por las torres de Castilla, León. Es la puerta de tierra y la puerta de mar de Campeche. Ya. Bueno, pues a ver, señores, el tema de hoy yo creo que es forzosamente el tercer informe. El tercer informe pues no tiene desperdicio en lo que pasó. Les pongo rápidamente algunos cartones nada más para que le vayamos midiendo el agua a los camotes. Ahí tienen uno, bla, 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 llenando plaza. Irrespetuoso, pero pues así está el asunto. El rumbo, el país en un despeñadero. Gracias por venir y la bolsa de dinero en relación a las denuncias que hubo de los acarreados. No sé si será cierto o no será cierto. La inflación cuesta arriba. A ver si hay otro por aquí. Es que salieron varios, pero
los borré, según parece. La tarugué y los borré. Pero bueno, esto nos da idea de... Este es muy bueno. Miren, este lo considero fundamental. Al Zócalo, todos a la concentración de apoyo popular a las medidas revolucionarias del presidente López Portillo. Hoy viernes 3 de septiembre a las 12 horas, viva la nacionalización de la banca, viva el control general de cambios, viva México. Esto fue hace un chorro de tiempo cuando López Portillo era presidente. Y dije, bueno, esto es un asunto verdaderamente que se parece. ¿Hay algún parecido? Por ahí hay otro, hay un cartón donde habla de la transformación. A ver si lo encuentro por aquí. La transformación, se me hizo también sumamente curioso, porque lo que pasaba en la época del neoliberalismo, lo que pasa con el PRI y lo que está pasando en este momento con Morena, lo reflejan en un cartón. Crucen los dedos para que aparezca. Ahí está, mire. Es muy bueno. ¿Lo ven bien o lo hago más grande? No, está bien así para mí, está bien. A ver, el dedazo, el acarreo, el compadrazgo, la imposición, el autoritarismo, el mayoriteo, etcétera. Así gobernó el PRI, dice el viejito con su bastón. El niño pregunta, ¿y eso se acabó? Y el viejito responde, solo se transformó. Está fuerte también. Pero bueno, vamos a ver qué piensan todos ustedes. El tercer informe de gobierno, arrancaría yo diciendo que para mí fue una tardeada, una kermés de resumen de las mañaneras. No escuché nada nuevo, no vi nada nuevo, no me informó de nada que no haya dicho a lo largo de los últimos meses en las mañaneras. Quizá el punto más notable de todo esto sea la especulación que se soltó en relación a la ausencia de Ricardo Monreal. La nota de ese día en la noche no es que dijo López Obrador con el carajo y con estas frases que le conocemos ya, sino que Monreal no estuvo. Con lo cual, la señal para muchos es que Monreal está fuera y para otros, como el de La Voz, o sea yo, y quizá Pepe Ojeda piense lo mismo que yo, porque estamos del mismo lado. Estamos del mismo lado. Quizá esta es la señal que todo el mundo esperaba. Ricardo Monreal prefirió seguir haciendo su papel de senador, no fue a la concentración, y esto marca una división que quizá en el 24 vaya a ser definitiva y definitoria para ver quién está en las boletas de la campaña presidencial, de las elecciones del 24. El tercer informe o la sucesión presidencial, por donde ustedes quieran, arrancamos. Están muy fríos, Dios mío. Adelante los politólogos. ¿Qué politólogos? ¿De qué nada? Dando, a ver, señor Rodoreda, ¿usted cómo la ve? ¿Usted cómo la ve? Igual, o sea, una mañanera más. Una mañanera más. Sí, con un fuerte apoyo nuevamente al ejército, con un fuerte apoyo a Claudia, porque es la única que no era del gabinete, que estaba arriba, ¿no? Sí. Como siempre, los acarreos, pero eso ya es cosa de todos los días, y ha sido toda la vida. No es, nada nuevo bajo el sol. No es nada nuevo. Pero algo que te haya quedado del mensaje presidencial que digas, caray, el presidente me sorprendió con esto. No. Nada, ¿verdad? A mí tampoco. Bueno, debo decir que no lo oí todo. O sea, no, debo pues decir eso. no hiciste la tarea. No lo oí todo. Pero lo poco que oí no me llamó mucho la atención. Así, ahora que vayas a recoger tu pensión del INSABI, te van a dar nada más un poquito porque no oíste todo el informe. Pues no, lo que pasa es que eso ya está programada. Esa ya llega por programación. Bueno, como no hay seriedad en el comentario del señor Rodoreda, voy a tener que darle la palabra a mi amigo José Ojeda, politólogo,
para que aplique en este instante el concepto de la ciencia política. Para que no haya caos, se debe de hacer política. Entonces, por favor, maestro Ojeda, adelante. Muchas gracias, Jesús Manuel. Ya sabes que ahí vamos. Amigo de proyecto. Eso. Sí. Bueno, primero yo creo que me parece que entrarle al tema del informe, entrarle a la mitad del camino, entrarle, porque también hay que vender los libros, si no, no se van a acabar. Este libro de Andrés Manuel, esta manera de que él... Compren todos los que fueron ahí, vean nomás, ese gentil de gente, dirían. Como los chocolates que ahora... qué lo buenos que se hace, están los chocolates del Rocío, qué bárbaro, mano. Ya justo, los prefiero más a los Barahona y a los Lindt y todo, sí, ¿no? La verdad. Y todos los que fueron tenían que pasar por su chocolate. Y eso también fue, está ahí a la vuelta del Zócalo, seguramente ya lo conoce José Manuel. Yo he estado ahí. Maestro, gracias a Dios, hace buenos años que no voy al Distrito Federal. Pues hace bien. No sabes de lo que te has perdido. Pero te vamos a hacer llegar tu dotación, no te preocupes. Sí, eso cuenta con ello, en Navidad cuenta con ello, ¿eh? Dentro de un mes volveré a recordar a ver si ya me llegó o no. En Navidad cuenta con tu canasta de chocolates, ¿eh? Hasta por Amazon ya hay seguramente chocolates. Por eso yo espero que me va a mandar el maestro para Navidad, a ver si llega, y si no, en el mes que entra lo diremos que no me ha llegado. Para Reyes, si no te llega en Navidad, okay. Para Reyes. Todavía creemos en ellos, me parece muy bien. Claro. Bueno, regresando al tema que nos atañe y que creo que es significativo, es decir, a ver, partamos que estamos ante un proyecto de una sola persona. Estamos ante la visión transformadora de una sola persona. Y lo digo en esta lógica porque incluso su partido pareciera que ni siquiera termina de entender el desafío que representa ser el partido de Estado. Me parece que la oposición, por otro lado, tampoco termina de entender que no hay una manera de enfrentar a López Obrador, sino con un proyecto alternativo, como él lo generó en su momento. La oposición está completamente hecha bolas. Cada vez más es más evidente que este tercer informe vimos al presidenciable número 1 de Acción Nacional o del bloque opositor, al gobernador de Yucatán. Vimos a los del PRI, vimos a los de Carlos Joaquín, de Quintana Roo. Ya lo habíamos visto, el tema te falta el caballo negro, te falta el caballo negro. Sí, Luis Donaldo Colosio Riojas. No lo vimos en el informe, pero está jugando el mismo papel de Ricardo Monreal. Exactamente, pero ido vacío. La ausencia genera presencia. ¿Eso quién lo dijo? ¿Algún político de esos de la época de Ruiz Cortines, alguna cosa? De esos de que... O sea, la mula de Blancas también juega, crea un vacío. Fíjate qué frase me acabo de aventar. COVID. O una de dos. O tienes COVID, o se te atoró algo, o no te está llegando bien la línea por el chicharito y estás esperando que te digan. A ver, díganme. Bueno, entonces me refiero que lo más significativo de este tema es que tenemos un presidente que su partido le queda corto y que la oposición le queda chica. Y que en esta lógica, pues genera un movimiento mayor, porque pareciera que con los datos duros y con las encuestas y con los niveles de aprobación, el 24 lo tiene como un día de campo. Siempre y cuando, ¿sí?, no se le compliquen las cosas, que escoja o que pueda generar el mejor candidato, las mejores alianzas, los mejores acuerdos, para que no le genere mayor complicación. Los datos duros, si fueran las elecciones el día de hoy, prácticamente es un 2-1
con los diversos, juntando a todos los partidos opositores. Luis Don Lalo Colosio me parece que es una buena alternativa, me parece que es un buen perfil, pero sin embargo hay que ver qué pasa con él, qué pasa primero, que haga un buen gobierno en Monterrey, pero que también no le afecte en su carrera lo que está pasando con el gobernador de Nuevo León. Porque el mal trabajo del gobernador de Nuevo León también le va a afectar. Y la otra, si la caja de resonancia de Monterrey puede llegar a todos los rincones del país, porque es muy complejo desde un municipio, pues generar toda una caja de resonancia mayor. Siguiente tema, me parece que es significativo también entender el momento que está viviendo el presidente. Me parece que la curva se vuelve completamente hacia arriba. Llega en el mejor momento después de 3 años que fueron de alguna manera complicados. También para utilizar palabras también de José Manuel, siempre ha estado en campaña el presidente. No ha dejado de estar en campaña. Tenemos un presidente que lleva 3 años en campaña, pero que le ha surtido efecto y que la revocación de mandato otra vez le va a ayudar a seguir creciendo en esta lógica. Algo que dijo Jesús Manuel hace un rato, sí, el tema económico es muy fuerte y le va a pegar muy fuerte a México y a gran parte de los países del mundo. No es un consuelo, pero la lógica es que también hay que entender el momento que está viviendo el presidente de pandemia, ahora de una recesión económica que puede ser bastante compleja, pero tenemos un presidente que ha sabido hacer malabares y que le ha ido bien. Me parece que hoy demuestra que no es un presidente improvisado, que es un presidente que ha entendido el momento que vive el país, pero lo más grave, y creo que eso es lo que deberíamos estar discutiendo nosotros y muchos, y sobre todo la oposición, pues que no puede haber solamente una persona que tenga la agenda de gobierno, la agenda pública. O sea, debería de haber partidos fuertes, deberíamos estar discutiendo desde las izquierdas, desde las derechas, lo que está pasando con el país, pero de una manera que genere posibilidades de un proyecto alternativo, como él le llamaba. Por eso llegó, porque generó un proyecto alternativo de nación desde su visión de él, no desde la visión de todos, porque no caben todos ahí, es un hecho. Pero me parece que ahí es donde se está errando el tiro de precisión. Y esto es precisamente lo que hace que tengamos un presidente súper recargado, hasta cierto punto sobrado en muchos casos. Santiago Nieto, por decir algo más, estuvo también ahí en el evento como invitado especial. Es decir, parece que el presidente sí le da cabida a todas las voces que aceptan seguir su proyecto, como los gobernadores que hemos mencionado. ¿Qué te queda del informe? ¿Qué frase tienes? ¿Qué mensaje? Que esta frase donde habla que este momento es un momento de definiciones, no de medias tintas, ¿sí? Ese me parece que es fundamental porque sigue insistiendo en la misma polarización, estás conmigo o estás contra mí, estás a favor de los desafíos que representa esta transformación, mi transformación, así casi lo comenta, porque también es claro referirlo, pues, o sea, no es la transformación que todos quisiéramos, ¿sí? Porque se queda en muchos casos corta, en otras pareciera que se va mucho más allá, por eso toca intereses de muchos personajes que se sienten agredidos por muchas cosas que ha hecho el presidente, pero otros más, como seguramente nosotros, la transformación se queda corta, se queda limitada, porque quisiéramos ir mucho más allá, ¿sí? Y también hay otros elementos donde va a ser difícil que pueda entrar, como el ¿Pero qué Poder mensaje Judicial. te deja? O sea, Estás conmigo, esta parte donde dice, a ver, no hay, hay que definirnos, no podemos irnos hacia el tema cuando habló de la izquierda y habló eso bajo la óptica de la ciencia política es correcto, partiendo de la premisa que expresé en el inicio de mi locuaz participación. La política surge para frenar el caos, para impedir el caos. Para Lo que reducir la López Obrador incertidumbre. nos está proponiendo es entrar en el caos. Pero no necesariamente, Jesús Manuel. O sea, en el caos. Explícame. Mira, el tema de la política, uno de
de los conceptos que a mí más me gusta, que la política es el mejor elemento para reducir la incertidumbre. Siempre va a haber incertidumbre, pero la política nos ayuda a reducir la incertidumbre. El presidente pareciera, con tus palabras, que nos mete más en incertidumbre, pero en sentido estricto, lo que está haciendo el presidente es dar certidumbre a un porcentaje de la población que cree en su proyecto. A otro porcentaje lo pone nervioso, a otro porcentaje lo deja descobijado y a otro porcentaje, sí, se siente completamente agredido, ¿sí? Pero me parece que, desde mi punto de vista, el presidente está haciendo y está siguiendo su librito, ¿sí? El tema de Dick Morris, el nuevo príncipe, ¿no? Pues está siguiendo su librito tal cual y está siguiendo precisamente estos elementos de cómo tiene que mantenerse en el poder, cómo ser este estadista que para muchos no lo es, para otros sí. Ahora sí no coincido, fíjate, porque para mí, yo esperaba un informe, sinceramente, no lo escuché. No, no es un informe, nunca fue. La tardeada, el resumen de las mañaneras. Pero para mí el mensaje es que Ricardo Monreal se mueve solo, que Claudia Sheinbaum está protegida por él, que Marcelo Ebrard, pues, está por si se ofrece algo. Y todo esto hace que los reflectores se volteen, porque hasta las caricaturas al día siguiente decían, ¿y dónde está Monreal? Se fue a ver al Santo Niño de Chalma, porque es creyente y tiene fervor por el Santo Niño de Chalma, que lo tiene además ahí en su oficina, según han salido las fotos, tiene varios niños de Chalma junto a Juárez y al López Obrador y la bandera nacional y esas cosas. Y los detentes. Pero para mí el mensaje es, el presidente dio el banderazo de salida 3 años antes. Pero bueno, vamos a escuchar a los demás. Oye, ahorita que decías, le preguntabas una frase, permíteme, doctor. Dijo una frase que para mí fue interesante, una que refería que la parte más importante de todo su programa era el cambio de conciencia. Bueno, dando a entender que el cambio de conciencias. Es así. Y que si eso funcionaba y que lo dijo. Eso sí era importante. Lo marcó así como una de las cosas más importantes. Nomás quería hacer esa. Y yo creo que esa es la parte más importante, Pepe. Creo que es lo bueno, más coincidimos, doctor, ya somos dos que coincidimos. Fíjate lo que son las cosas. Yo lo que vi, es difícil ver, después de 3 años de mañaneras, algo nuevo en un informe. O sea, todo de alguna manera se dijo y más de una vez. Y se ha estado repitiendo más de una vez. ¿Qué es lo que a mi juicio pasa el día primero? Yo creo que lo que hay es una consolidación precisamente del proyecto que tiene planteado. ¿Y cuál es el proyecto que tiene planteado? Bajar a los indicadores económicos de la participación política. Es decir, no depender de la economía para decisiones políticas, sino la política sobre las decisiones económicas. Esta transformación, esta modificación, creo que la acaba de plantear y se centra precisamente en ese punto que dices de la conciencia, donde dice, es muy difícil que se regrese, porque la gente ya tiene conciencia de lo que es su papel. Es decir, las ideas de que con dinero baila el perro, poderoso caballero es don dinero, finalmente que lo económico domina la economía y la política, el señor lo ha jugado exactamente al contrario. O sea, su propuesta era regresar al papel de la política sobre la actividad nacional, y creo que lo está de alguna manera acabando de consolidar. Ahora, el problema, cuando tú haces eso, es qué tipo de régimen político vas a manejar. Un régimen autoritario de arriba hacia abajo, un régimen democrático de abajo hacia arriba. Y todo parecería, de acuerdo a lo que está planteando, que son primero los pobres y que va todo de abajo para arriba. Sin embargo, con las acciones parecería exactamente lo contrario, que es de arriba abajo donde lo va a manejar. Entonces, primera cosa, me parece que es tremendamente exitoso y creo que es lo que los partidos políticos no alcanzan a entender, que tienen que ser partidos políticos. O sea, está regresando la actividad política al escenario nacional y hay que armarse de manera diferente, plantear las cosas diferentes. O sea, hay que hablar de participación social, hay que trabajar con las comunidades, hay que trabajar con la gente, hay que tomar decisiones colectivas. Y en ese sentido creo que no se está haciendo. Insisto, no lo está haciendo ni siquiera Morena. Voy a poner 2 ejemplos de Puebla, de cómo en Puebla, por ejemplo, no lo está haciendo ni siquiera Morena.
En Puebla no tenemos, por ejemplo, una cosa que me parecía muy, muy importante, una ley, ¿no? Una ley de participación ciudadana. Con 3 años de administración de Morena en Puebla, con esta idea de un cambio de lo político hacia lo económico, deberíamos tener un desarrollo muy fuerte de los caminos de participación ciudadana, o, en todo caso, si fuera de arriba para abajo, algo diferente, y es a lo que voy. Este año se modificó, por ejemplo, la ley municipal de Puebla, y en el artículo, por ejemplo, y hay un apartado que es el capítulo 9 que habla de planeación. Todo el apartado de planeación, fíjate bien, el artículo 104, fracción cuarta, tiene que vincular el Plan Municipal de Desarrollo con los planes de desarrollo regional, estatal y federal. Y a partir de eso se plantea toda la nueva ley. Es decir, la planeación democrática, que como diría Lula de Silva, otro de izquierda, debería ser de abajo hacia arriba, debería ser municipios, los estados alinearse a los municipios y la federación a los municipios para que fuera democrático de arriba para abajo. La ley lo está planteando exactamente al revés. Entonces, en un momento, fíjate el escenario, cambiamos lo económico y ahora regresa lo mismo político. Qué bueno. Y en lo político, ¿cómo vamos a participar? ¿Cómo tomamos decisiones? ¿De arriba para abajo, de abajo para arriba? Al menos el caso de Puebla, parece que esto es de arriba para abajo. No hay normas para la participación ciudadana, y ahora las nuevas modificaciones de planeación, todo tiene que alinearse hacia arriba. Entonces, creo que hay una cosa interesante. Me parece que es un momento exitoso del presidente, en el sentido de que logra efectivamente su objetivo de transformar el país para regresar a lo político. Y en ese sentido, la idea de que primero los pobres es lo que yo pongo tremendamente en cuestión. Porque sí, por ejemplo, estaba pues repartiendo dinero, pero si estamos hablando de participación política, ¿dónde está la participación política de las comunidades? Insisto, de los municipios, y me voy concretamente a este punto de la ley de planeación. A nivel federal, la ley de planeación federal ni siquiera se ha aventado a hacer eso. La ley del Estado lo acaba de manejar. Acaba de alinear todos los municipios poblanos y el Estado hacia los intereses de la federación. A ver, esto que dices tú de primero los pobres, yo lo he visto más en el escenario del discurso que de los hechos, porque durante 3 años no ha bajado el porcentaje de los De pobres, pobreza. más creo que hasta ha crecido. Pero políticamente les ha dado juego, y eso es Por lo que eso, lo ha hecho pero fuerte, es y un por eso está ahí. discurso, es un discurso liberal, es un discurso neoliberal para No, y es lo que colocarse. comento. O Y sea, Eva Palacio en una columna del día viernes decía, el presidente no es de izquierda, es de derecha. mira, es que el problema yo creo que no está ahí. Fíjate bien. O sea, ya no es lo económico lo que está rigiendo las decisiones públicas, sino principalmente lo político. ¿Qué es eso de lo político? ¿A qué se refiere cuando habla de eso? Las decisiones comunitarias. ¿Pero comunitarias de quién? ¿Quiénes son los grupos fácticos? ¿Quiénes son los que tienen poder para decidir? Siempre era clarísimo que estaban ligados a los capitales. Esto lo ha estado rompiendo constantemente, y sin embargo no lo ha dejado de lado, porque sigue siendo importante. Los capitales están presentes, pero están presentes ahora sometidos a las decisiones de arriba. O sea, ahí hay un pequeño cambio, que es lo que ha costado tanto problema. Bien, hasta ahí no hay problema. Pero esto supuestamente va a ser de los pobres de abajo para arriba. Bueno, pues está bien, es un democrático, es un demócrata, es de izquierda, y sería su planteamiento. Al menos es el planteamiento, y coincido contigo. Para mí también es un discurso. El problema es que las acciones parecería exactamente al revés. Estoy consolidando de arriba para abajo, y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Cambiaste el sistema, ya no son las acciones económicas las que toman las más importantes, ahora son las políticas, perfecto. ¿Y quién es el politólogo que lo va a dar? ¿Un autócrata de arriba hacia abajo? Sácale, eso está muy complicado. Y eso, insisto, ni los partidos lo han descifrado todavía, ni siquiera el mismo Morena. Y me sorprende, lo comento con el caso de Puebla, o sea, ¿por qué vuestra modificación este año en el capítulo 9 de la Ley Municipal de Puebla, en la que la planeación se alinea toda hacia arriba? O sea, cuando democráticamente deberíamos de plantear exactamente al revés. O sea, a partir de lo que sucede en las comunidades, a partir de lo que sucede en los municipios, se ve lo que sería la entidad federativa después de la federación. Históricamente, el concepto, que no es corresponde a Tlatoani, pero de imperatur, sigue manejándose de arriba para abajo.
Entonces, sí, regresamos a la política y estamos conscientes de eso. Entonces, esto que dice es cierto, la gente está más consciente, sabe que es importante, sabe que su voz es importante, sabe que puede participar, sabe que puede, ¿y para qué? ¿Y para quién? ¿Y alineado con quién? Creo que ahí es donde está el problema. A ver, señor Rodoreda, ¿ya leíste todas las columnas? No, no terminé de leerlas. Tuve otras cosas que hacer, oye, no nomás estoy para leer las columnas. Es un informe totalmente político. Fíjate que conforme lo que estabas diciendo, y a ver si entendí bien, lo que pasa es que aquí el discurso es completamente distinto a las realidades, entonces. Claro, pero las acciones... Eso es lo que dicen algunos columnistas, entre otros Rivas Claro, Palacio, que claro. por un lado se vende como un gobernante que va hacia el pensamiento de pues, la izquierda, pero sus actos son todo lo contrario, son el viejo PRI, el autoritarismo, el centralismo, si no estás de acuerdo conmigo, te vas, etcétera. Y las descripciones pues vienen como anillo al dedo a todas las renuncias a los cambios que se han registrado en Hacienda, el tema del Banco de México, no le quite ni una coma, ¿no? Las iniciativas de ley, lo que pasó en la Suprema Corte, el tema de los salarios, se baja el salario para que todo el mundo se lo baje. Y todo este rollo, pues tiene que ver con qué, con una forma de gobernar que no se pareciera a lo que en otros países se le considera un gobierno de izquierda. Sí. Y además, fíjate, hay una frase que es muy importante y que nadie ha comentado. Fíjate la frase que dijo. Se trabaja en mejorar el interior de los libros de texto gratuito. ¿Qué es eso? Sí. ¿En qué se está trabajando? Pues van a cambiar pues digo, es obvio que van a cambiar o sea, el libro de texto para reeducar con otra historia, ¿no? Pues eso es obvio. ¿Has visto algún comentarista que diga qué está pasando con los libros de texto? No, pues Ha sido un yo creo pleito que los ya libros de nadie texto lee todo los el libros de tiempo. texto, ni los alumnos, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué esté pasando? Es decir, este tipo de cosas, o sea, hay una modificación política, es cierto, se regresa a la política, yo como politólogo digo, oye, qué bien, o sea, no dependemos de la economía, finalmente la política, incluso los marxistas dirían que queda a nivel superestructural, perfecto, parece que todo está desordenado, bien, como debería de ser, no hay ningún problema, pero entonces el problema ahora, ¿y cómo se toman las decisiones políticas? De arriba abajo, en medio, de abajo para arriba, por notables, ¿por quién? Y ahí es donde efectivamente todo lo que estamos planteando, pues parecería que no se vea claro, sino que parecía que la claridad es de arriba para abajo. Bueno, si me dan chance, Sí. voy a leer algunas, hice un decálogo de lo que dijo el presidente. Eso. Hemos salido adelante gracias a la fortaleza cultural de nuestro pueblo. Nuestra fórmula es gobernar con honradez y poner nuestra atención en el bienestar de la gente. Qué bonito. Se gobierna con el pueblo y esa es la democracia. Gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. La riqueza no es permeable ni contagiosa. Por eso nuestros programas de bienestar se han de aplicar de abajo hacia arriba siempre. El combate a la corrupción y a la austeridad republicana son efectivas, no solo como criterio moral, sino de ahorro de recursos. Se han asentado las bases para la transformación del país. La más importante es la revolución de las conciencias y el cambio de mentalidad del pueblo de México. Aclaremos ese cambio. Atender a los más pobres es ir a la segura para contar con el apoyo de muchos, de millones, cuando se busca transformar una realidad de opresión y alcanzar el ideal de vivir en una sociedad mejor. Para los jóvenes, la clave está en la frase del presidente: con el pueblo todo y sin el pueblo nada, pareciera. Esto es lo que les decía que a mí fue la que más me llegó. El noble oficio de la política exige autenticidad y definiciones. Ser de izquierda es anclarnos en nuestros ideales y principios, no desdibujarnos, no zigzaguear, ser auténtico y hablar con la verdad. La cuarta transformación de México es colectiva, obra de todas y de todos, de unos otros, mujeres, hombres, libres y conscientes. Me parece que para mí esas son las 10
frases que se destacan del presidente. En lo que coincido plenamente, y lo dijo José Manuel, es este asunto de las conciencias. Como nunca antes, bueno, sí, cuando la nacionalización de la banca, y por eso mi volante de López Portillo cobra vigencia, en esa época, ya me contagiaste tu tos, en esa época, la gente empezó a hablar de política y empezaron a meterse, los empresarios y los académicos y los universitarios empezaron a militar y a buscar ejercer su derecho de participación política. Luego pasó, luego llegaron los Miguel de la Madrid, Cedillo, etcétera, todo el rollo ¿no? Y lo que está pasando ahora es que como en aquella época, hoy escucho a muchísimas más personas que no se involucraban en asuntos políticos, involucrarse en la discusión de las ideas políticas. Esto es bueno, esto es un avance porque necesitamos política, pero bajo la óptica a la que me referí, la política debe surgir para impedir el caos, pero si lo que hacemos es usar la ciencia política para provocar el caos, en el 24 no sé, el que sea el candidato o candidata, quien gane, hombre o mujer, ¿qué país va a gobernar? ¿El del cartón del despeñadero? ¿El de la inflación para arriba? ¿El de las energías sucias? ¿El que esté contaminado de pandemia por todos lados? Es un asunto que habría que darle vuelta, ¿no? Señor Rodríguez, está usted muy callado, déjame darte dos cosas. Dos cosas. Y bien con esto que están comentando, les voy a leer el artículo 105 de la Ley de Planeación de Puebla que acaba de ser autorizada. El Plan Municipal de Desarrollo y los programas que de él se deriven deberán contener lo siguiente. Fracción primera, estar alineados con el Plan Nacional de Desarrollo y al Plan Estatal de Desarrollo, así como con los documentos que se deriven. Fracción segunda, contribuir a los lineamientos de política global, entendiéndose estos como los acuerdos y tratados que a nivel internacional haya suscrito México. Una de las frases que dijo el presidente ayer fue: estamos trabajando y vamos a presentar ante Naciones Unidas, y estoy seguro que va a ser aprobado, el Plan de Bienestar y Fraternidad ante la ONU, que ya lo planteó alguna vez. Es decir, es cierto, o sea, se cambió la política, está bien, esto es bueno, coincido contigo, hay mayor participación, hay mayor conciencia, hay mayor intención para pasar, pero no estamos construyendo entonces los caminos para hacerlo democrático, sino que estamos construyendo un gross plan como se construía en la Unión Soviética, en China, a principios del siglo XX, o en algún otro tipo de país, que es todo alineado de arriba hacia abajo. Respecto a lo que me preguntabas, Jesús Manuel, yo estoy de acuerdo. Una cosa es hablar de política, o sea, ser como la mayoría somos políticos cafeteros, y otra cosa es trabajar y actuar en función de la política. Cuando lo decías del asunto de López Portillo, sí motivó a que se hablara más de la política, pero pocos fueron los que empezaron a actuar en consecuencia. Fueron pocos, algunos buenos líderes, pero otros no. Y se pasó el tiempo, se acabaron esos buenos líderes y se acabó eso. ¿Y qué pasó? Empezaron los intereses dentro de la política, siguieron lo que siempre ha sido, los intereses dentro de la política. Me interesa esto, ¿por qué? Porque tengo esta chamba, porque consigo esto, porque hago el otro. No política. Y creo que es lo que está sucediendo ahorita. Ahorita ya la gente habla mucho del PG y del gobierno y de Claudia y de este y el otro. ¿Y qué es lo que más sale? Los memes. Y todo es en el café. Pero yo no veo, aún ni en la foto que tienes ahí, que haya ido la gente por voluntad. ¿Cuántos de los que están atrás en tu foto fueron precisamente acarreados? Entonces, lo que falta es sociedad participante para hacer cambios en la política, desde mi humilde punto de vista. Y creo que es lo que nos pasa. O sea, somos muy buenos para chatear, para decir, para mandar mails, para mandar memes, etcétera, etcétera. Pero ¿cuántas veces has visto que sale la sociedad a la calle para repelar? ¿Cuántas veces has visto que sale la gente a marchar? ¿Salen cuándo? ¿Y quiénes son? Son los grupos que son afectados. Vemos que cierra carreteras, los afectados. Pero estos que están ahí en esa foto, quizá el 90% fue por su voluntad, fue por... No lo sé. Fueron al destape de Claudia Sheinbaum,
que ya estamos Oye, no en esa hubieran ciudad. necesitado tantos camiones para llevarlos. Conocieron Berlín cuando era la Alemania del Este y Alemania del Oeste, cuando el bloque soviético. Yo estuve ahí. Berlín. Yo sí conocí Berlín. El muro de Berlín dividía a una ciudad en dos. Sí. El muro de la Ciudad de México lo vimos el 6 de junio. Está dividida en dos. Yo lo que te digo. ¿Quiénes fueron? Los que dan hacia el norte o los que dan hacia el sur a esta concentración. Evidentemente no fue las alcaldías donde gobiernan los partidos políticos diferentes a Morena, no están ahí en el Zócalo. No lo sé. Están en el otro Berlín. Mira, yo te acepto y te acepto el hecho de que todas esas fotos fueron voluntarios. ¿Cuántos son? ¿Cuántos cubieron ahí? Como dijo David Méndez en el programa del jueves, el que quiera saber lo que los cuente. Bueno, Frase que hizo famosa ¿cuántos fueron? En la mejor temporada del PRI. Por eso digo que esto de la cuarta transformación, la caricatura del cartón que les puse de que nada cambia, es que estamos viendo a Lampedusa en vivo y a todo color. No hubo informe, hubo tardeada la concentración de las mañaneras, por favor. Mira, es el arranque y hay que verlo. Y el destape de Claudia Sheinbaum, por supuesto. No, y es el arranque. El candidato Monreal le hizo el vacío. Si no es tonto, va a la escuela. Es de la UNAM, le va a los Pumas. Y al niño de Chalma. Es el banderazo de salida para lo que viene con la revocación de mandato. O sea, eso lo estoy viendo con preocupación, porque llevamos el 20% de las firmas, y eso me preocupa mucho. Y mira dinero, no te preocupes, te garantizo que las logran. Bueno, te garantizo. Voy a dormir bien hoy. No, echamos apuesta. Yo le pongo billete que sí juntan las firmas. A ver, vamos a dejar de lado si López Obrador lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, si informó o no informó. Sucesión presidencial. Bueno. El tema de Monreal, el tema de Claudia Sheinbaum, el tema de Monreal, el tema de Luis Donaldo Colosio. Ojo con eso, chavo, joven, manejan las redes sociales al estilo del gobernador de Nuevo León. Ojo con eso. Al día siguiente de la encuesta que presentó Reforma, el hashtag Luis Donaldo Colosio Riojas tuvo muchísima más presencia que cualquiera de los otros. Oye, él se viene en eso, ¿eh? Se te olvidó decir otra cosa que tiene ese muchacho. Apellido. Sí, claro que lo tiene. Por eso, eso es lo que le ayuda. Por supuesto que lo tiene. Si no tuviera el apellido, no sería nadie. Dante Delgado, que no es ningún tonto. A mí me gusta Movimiento Ciudadano para cobijar a Ricardo Monreal si es que Morena no le da chance, ¿eh? Me gusta. Pero lo que sí es un hecho, que Luis Donaldo Colosio Jr. en el 30 es el mejor candidato. Si va en esta lógica ascendente, ese sería lo van a placear, lo van a empezar a trabajar, lo van a empezar a mover. Y me parece que sí le alcanza al 30 de la mejor manera. Sí. Ahorita es complejo y sobre todo por... ¿Quién sabe? El tema, a mí me parece que de repente subestimamos, como hace un rato decía José Manuel, subestimamos a esas personas que están atrás de ti, Jesús Manuel. No, yo no. Sí, tienes ahí un mar de gente atrás de ti. Sí, que te están vitoreando y tienes hasta la bandera de México ahí y hasta la basílica ahí la tienes. Todos. Más bien la catedral, más bien. A mí me parece que... Tengo la iglesia de mi lado. Sí, exacto. A mí me parece que se subestima porque no son gente, y eso creo que, digo, no es que esté agarrando el discurso de Andrés Manuel, sino pareciera que la gente es ignorante. Y me pareciera que esto que hace un rato decías... ¡Qué fuerte! Hace un rato decías que se está politizando la gente y que eso es bueno. Me parece que es la mejor manera de poder enfrentar cualquier cambio a futuro. Es decir, la mejor manera es empoderar a la ciudadanía. El problema es que cuando la empoderas,
ya no la puedes meter a las casas, ¿sí? Y me parece que ese es un tema muy peligroso, muy complejo, pero sin embargo creo que ese es el mejor elemento que tiene Andrés Manuel para que su proyecto pueda subsistir. Llegue quien llegue, llegue Monreal, llegue Claudia y quien llegue, porque me parece que la gente no es ignorante, la gente sí tiene mucha claridad en que si le pegan al bolsillo hay una inconformidad. Hace un rato decía José Manuel y me parece como ver que las personas que están ahí van de manera ciegas, que van por un acarreado, que van por un recurso. Sí, seguramente muchas pudieran estar así, pero sin embargo, en el resto del país, en la gran mayoría de los que estaban ahí, me parece que sí están convencidos de que un país debe ser diferente y que un país no puede ser como lo era antes. Y parece que hay añoranzas hacia el pasado, porque lo que pasaba antes pareciera que era mejor. Sí, era mejor para unos cuantos. Y la realidad es que tampoco ahorita significa que sea mejor para el resto de la población. Pero sin embargo, los elementos centrales de lo que trae el presidente, eso es lo que deberíamos estar discutiendo y volcarnos a que esa transformación sí se pueda dar, que se centre en esos principios de que ya no regrese el pasado, como también lo decías tú. Pareciera que López Obrador también quiere el pasado en sus acciones, en sus discursos, pero no es lo que no queremos el pasado. Lo que queremos realmente es que nuestro país se transforme, que tengamos nuevos derroteros que podamos ir acompañando Sí. el que sea. Como discurso sí, pero si un informe en el pasado era la recuperación de la imagen presidencial, era hacer voltear y dirigir los reflectores a la figura de un solo hombre que salía desde Los Pinos, pasaba a Palacio Nacional, se ponía la banda y se iban en el vehículo convertible, ¿no? ¿Sí se acuerdan de los convertibles? Y llegaban a la Cámara de Diputados, a San Lázaro, a donde era antes. ¡Pum! Se bajaba el señor presidente y ese día no había ni clases, no abrían los bancos. Era la fiesta. La figura presidencial, ¿sí? Hoy día, años después, décadas después, con otro régimen, en otro partido político, con una visión de izquierda, un solo hombre convoca a 150 según los datos periodísticos, 250,000 según David Méndez, que fue en medio de una pandemia de COVID y de la aparición de las nuevas cepas del Omicron y la Delta y todas las que están ahorita vigentes en la Ciudad de México, mientras en los países europeos se cierran las fronteras y se prohíben las concentraciones. Explíquenme eso. Ahora, explíquenme eso. Nada más termino mi idea. Nada más termino mi idea. Yo creo que deberíamos, como hace un rato lo decía, deberíamos estar realmente buscando cuáles son los elementos que deberíamos estar volcándonos a meterlos a la agenda de gobierno, exigiéndole al presidente. Todo esto, lo que nos genera nada más es una distracción. Como tú lo has dicho siempre, el gran provocador. Hombre. Y todos caemos en ese tema. ¿Hasta yo? Todos caemos. Cuando realmente el tema fuerte que debemos estar discutiendo es el tema de la inseguridad, lo que pasó en Hidalgo. Lo que pasó en Tula. El presidente hacía eso y en Tula lo que hicieron. Y el gobernador ahí estaba. Y el policía, el titular de policía de Tecamachalco, que una semana antes asesinó a los fiscales ahí. Exacto. Ese es el tema de donde deberíamos estar discutiendo, porque lo otro pareciera que por criticar al presidente de que se excede, que es de izquierda y hace un encuentro, una manifestación, que llena la plaza. Me parece que esa es la nota debería de estar más anclada en los problemas que no está resolviendo, que están complicándose, porque de la otra manera, sí, seguimos solamente hablando de lo que el presidente quiere que hablemos. Okay. Y todos caemos en eso, porque ahí sí vale la pena discutir lo que el presidente, y lo que no está haciendo el presidente, y lo que sí nos va a colapsar dentro de poquito tiempo. Y la oposición pues se va de filo, y ahora estamos hablando
de Luis Donaldo Colosio, cuando la agenda ni siquiera debería de estar ahí la discusión. Porque este distractor también de Luis Donaldo... Pero el distractor de Luis Donaldo no lo está metiendo López Obrador. No, me refiero que la oposición... Creo que todas estas son las reacciones a la manera de gobernar que Monreal, ¿tú crees que no pudo haber anticipado la reunión con la señora Rodríguez Ceja para tenerla a las 8 de la mañana para poder... No, o sea, creó el vacío, y al crear el vacío los reflectores no encuentran. Entonces, para mí, ya es el inicio real de la sucesión presidencial. Ese es el mensaje del tercer informe. Voy a ver qué están tocando. Lo sigo. Adelante, doctor Ignacio. Adelante, doctor Ignacio. Yo creo que tiene razón en el sentido, Jesús, de que se inicia esta reelección. Pero coincido contigo, Pepe. El problema creo que está principalmente en cómo vamos a responder a esa conciencia. Ya lo que decía hace rato José Manuel, es cierto. O sea, la palabra clave es la conciencia. Se ha generado una nueva conciencia. ¿De cuántos? 150,000 que están atrás, acarreados o no. Ya no te oímos. Pero están ahí 150,000. Pero fíjate lo que son las cosas. Hace 2 años nos encerramos también con esa misma cantidad de personas, nada más que en Puebla, y que iban a un punto concreto y en conciencia querían un cambio del país con 3 cosas que hemos insistido: libertad, justicia y seguridad. 3 puntos concretísimos. ¿Qué respuestas les hemos dado a esa conciencia de esas 150,000 personas? Es decir, ¿cómo empezamos a manejar? O sea, porque si estamos pensando, los diferentes grupos políticos, partidos interesados en esto, que vamos a seguir haciendo movilizaciones de gente con memes o con cosas así, me parece que es una ofensa a los 150,000 que estuvieron hace 2 años y a los que están ahorita en el Zócalo. Es decir, ya están buscando otro tipo de cosas. Tenemos que plantear otro tipo de cosas. Son más conscientes de lo que está pasando y su importancia. Entonces, es una cosa para mí buenísima. O sea, yo esto sí lo quiero. O sea, sí quiero una transformación en que la gente sea consciente, consciente, participe, sepa que su participación es importante y que busque la verdad de su participación. Eso es lo que creo que deberíamos de buscar. Al menos como académico, lo que me gustaría y por lo que trabajo. Entonces, sin embargo, me doy cuenta de que los mismos partidos están más preocupados por lo que dice Jesús, por ver si viene Sheinbaum o no. Y nada más, fíjate, Sheinbaum, se me hace demasiado obvio. En política nunca sale lo obvio. Me decía un amigo, ten cuidado con eso. Es tan obvio que va a salir, que va a Sheinbaum, que se me hace que a lo mejor no va por ahí. Pero se va a poner interesante. Y entonces el juego se va a poner bonito y nosotros vamos a estar siempre viendo para arriba, ¿no? A ver qué pasaría, para ver quién se decide, a ver si el que sale nos va mejor. Creo que la conciencia a la que se refería el presidente, y eso sí es interesante, ya no depende que me vaya mejor de los que dicen de arriba. Hay momentos en los que puedo participar. Ahora, el presidente quiere que participe ahorita en la revocación de mandato, en sus apoyos, etcétera, y ¿por qué no le tomamos la palabra y decimos, ¿sabes qué? Pues vamos a ser conscientes, pero no solamente en eso y en más, en participar y en actuar. Pero entonces, ¿dónde está? Insisto, ¿dónde está la ley de participación ciudadana de Puebla? ¿Quién le está proponiendo? De participación municipal, ¿cómo se está trabajando? No existe la oposición ni existe la creación de respuestas para aprovechar este momento de conciencia que me parece que puede ser importante. Mira, yo pregunto, ¿cuándo le han hecho caso a la gente? No, pues sí. Pregunto eso. O sea, la verdad es que, y lo hemos dicho todo el tiempo, ¿quién marca la agenda? El presidente. Cuando va a haber una cosa que brinca y no está de acuerdo, él no quiere que brinque, saca alguna cosa y nos vamos todos con la agenda del presidente y con lo que el presidente está mandando. Aquí se acaba de hablar hace un momento y acaba de hablar un maestro de seguridad, de economía. Eso no, porque no está en la agenda del señor. Y la revocación de mandato, quisiera expresar, es un absurdo y un gasto estúpido el que vamos a tener. Si las encuestas marcan que el señor tiene el 60 y tantos % de aprobación, pues van a salir, se va a hacer, van a juntar sus firmas y va a salir con una cantidad grande de aprobación. Es lo que quiere. Estamos en su juego. Quiere dejar precedente.
quiere dejar precedente de eso. No, pero perdóname, doctor. La consulta es de revocación y la deben de promover los que no están de acuerdo con su gobierno, porque es de revocación, no de ratificación. Yo estoy de acuerdo contigo. Entonces, ¿cómo vamos a hacerle el juego? Hay una consulta que de antemano está mal y está mal planteada toda. Eso es lo que estamos cayendo en su juego y seguimos haciéndole el juego. No, es que es un ejemplo de democracia participar. No, perdóname, eso no es un ejemplo de democracia. Vamos a entrar en una democracia, una consulta realmente que sea consulta. Eso es lo que nos pasa. Sí es democracia, José Manuel. Aquí lo que me gusta me gusta que alce la voz. La palabra, por favor, maestro, le pido que no me quite usted la palabra, por favor. Es una forma de democracia, pero no se le hace que es una democracia. Me gusta cómo le entra al trapo, no ¿verdad? José Manuel le entra al trapo con una facilidad, pero fíjate que tú deberías de ser toro de Lidia, mano, pero... Por así no te oí, ¿qué dijiste? El maestro Ojeda es Burel. El maestro Ojeda tiende el capote con la mano con la que se cobra, la muleta con la mano con la que se cobra. Y el otro le entra al trapo, pero bonito. No, yo simple, sencillamente. Mejor vamos a hablar de toros. Bueno, vamos a hablar de toros, pero entonces pido que haga cambio de tercio, coño. Porque así no. Entonces ya lo debo tomar así. Por lo que tú dices, ya lo debo tomar así. Ok, entonces siga usted hablando, maestro, por favor. Ay, yo lo que refería era que me encanta que alce la voz, José Manuel. Así deberíamos alzar la voz. Esto creo que se me hace extraordinario. Y me parece que la democracia no se circunscribe o no se limita a estos ejercicios, pero el tema es que, por el otro lado, en el lado de la ciudadanía, que es la mayoría, nuestra agenda está limitada y no tenemos posibilidad, porque pareciera que las instituciones que deberían de representarnos, pues se la pasan discutiendo en los foros, por ejemplo, empresariales, se la pasan discutiendo con el gobernador. Por otro lado, otras organizaciones pues, se quedaron rebasadas por sus mismos adherentes o mismos militantes. Entonces, me parece que sí es un tema donde el presidente encontró el mejor momento para ejercer su liderazgo de manera autoritaria, porque también es importante decirlo, o sea, no es un personaje que sea demócrata en sus acciones. Ahora, pero ¿por qué es autoritaria, Pepe? Porque está dentro del mismo juego. O sea, está pegado a la izquierda si tú quieres, pero es el mismo juego de los que estaban antes. No ha cambiado nada, por eso regresamos a lo del PRI. O sea, el problema es que tenemos que buscar instituciones diferentes, con formas de organización diferentes y con formas de participación distintas. Y creo que lo que sí se ha ganado ahorita es esa palabra de conciencia. Sí hay gente que tiene más claro esto y que ya no quiere precisamente regresar a lo anterior. Por eso creo que es preocupante lo del cambio. No porque ya se vea si se prefiere a Sheinbaum o no, sí, esto es muy obvio, quién sabe quiénes salgan o no, pero el problema no es tanto ese, el problema es qué va a pasar después, cómo se va a dar este cambio, qué vamos a hacer con esa conciencia de la gente que ya le dijiste, mira, sí es importante si pudiste participar y se hizo algo, ¿y ahora qué? Te mando 3 memes y me sigues la corriente. Pues sí, sí vimos cómo se vacían los partidos políticos el año pasado y el problema que tienen ahorita para la afiliación. Entonces, creo que tenemos que empezar ya a proponer formas de organización política y de participación diferentes. Estoy de acuerdo contigo. Las leyes eso es lo que hay que empezar a trabajar. Y ¿sabes qué también hay que trabajar y que se debe exigir? Es que se le haga caso a la sociedad. Aquí en Puebla tienes el caso concreto, que ya lo he comentado yo, de los consejos ciudadanos, que pueden tener las mejores ideas del mundo, pero si la autoridad dice no le hago caso, no le hace caso. Pero tiene una historia. No son vinculatorias. Entonces hay que ver que la propuesta ciudadana tenga vinculación o por lo menos tenga respuesta razonable del por qué sí o por qué no. Imaginémonos que los empresarios agarren y digan, a ver, las cámaras empresariales, mi agenda de Coparmex va a ser que tengamos una nueva ley
¿sí?, de participación ciudadana. Y pugnan por esa ley, estoy segurísimo que se logra esa ley. El problema es que no hay otros intereses. Y entonces este tipo de elementos, pues los bajas. ¿Por qué? Porque no es redituable para mis propósitos. Y así como eso, si generáramos una discusión, ¿sí?, donde todos nos volcáramos a tener una ley de participación ciudadana, sería fabuloso, pues. El tema sí, adelante, doctor. Entonces necesitarías ahí que los empresarios presionaran precisamente a sus dirigentes. Lo que pasó ahora en el cambio de autoridades de Coparmex precisamente empieza a mostrar eso. Sí, ya no hay una sola línea. O sea, porque ¿cuál es el problema? Como es nuestro director de los empresarios, todos hacemos lo que él nos dice y los seguimos. La Coparmex nunca ha estado sujeta a la línea de los ricos. De sí, los coordinadores, es un sindicato finalmente. O sea, es un sindicato de patronos, entonces se tiene un comportamiento diferente. A mí personalmente me gusta la manera de pensar de la Coparmex. No siempre coincido con quienes son sus presidentes en el estado, en el caso local, que algunos me parece que son de pacotilla, pero en términos de principios, de fundamentos, creo que la Coparmex es un organismo que sí es serio. Fíjate, mi primer libro me lo publicó la Coparmex y el primer libro se llamaba La Reforma Política del Distrito Federal y es el primer documento donde se habla de la participación ciudadana, cuando apenas se planteaba la posibilidad de que el Distrito Federal dejara de ser una dependencia directa del Ejecutivo. Coincido completamente de acuerdo, pero entonces hace falta que los empresarios que están ahí empiecen a participar activamente en la Coparmex, propongan cosas y lo hagan en serio. Porque están esperando que llegue un dirigente que les diga todo qué hacer y a dónde actuar. Se me hace que no estamos entendiendo el discurso. Creo que los que están, yo como profesor tendría que en mis academias participar de manera diferente, mucho más activa y más consciente. Creo que es un poquito por donde se va a mejorar. Esto creo que se está dando y eso creo que es bueno. A ver, no le quisieron entrar al toro de la sucesión, le dieron la vuelta. No, le entramos. Le dieron la vuelta, o sea, perdóname, Manuel, el toro de la sucesión es una cortina de humo ahorita. No. Sí. Yo creo que no. Hubiera sido una cortina de humo si hubiera estado Monreal. Monreal hizo el vacío y eso está marcando ya una diferencia. Hay varias notas salieron de que el señor no fue porque sabía que no iba a estar en el presidium. No, desde un principio les dijeron, los que van a estar en el presidium son los miembros del gabinete y la jefa de la Ciudad de México, como es obvio. El señor Monreal no va a estar. Se da cuenta de eso, pudo haber estado abajo, pero... No, abajo no se ven más que los gobernadores de la oposición. Los senadores estuvieron abajo, los diputados estuvieron abajo, el pueblo bueno y sabio estuvo abajo, para que me entiendas. Pero, ¿qué hace Monreal? Monreal crea el vacío. Crea el vacío. Fue una decisión brillante. Retrasar la audiencia de la señora Rodríguez Ceja, prolongarla, dieron las 4:30, 4:45, pues ya no llego. No, y además, ¿quién va a notar las presencias cuando las ausencias son más significativas? Exactamente. Bien lo dijiste ahorita. Fíjate que yo creo que Monreal ha seguido el libro de Maurice Joly, que alguna vez nos comentaba. Sí. El arte de medrar. O sea, se lo mandé, sí, me dijo, oye, gracias, ¿no? Lo he leído. Lo está siguiendo, pero al pie puntillas, ¿eh? Sí, cierto. La lleva bien. Pues mira, puede ser. Bueno, a mí me parece que entrarle a la sucesión es obligado pensar que los dados pueden estar cargados, pero también que el presidente se pueda arriesgar a que se le compliquen las cosas. Sí. ¿Cuál es cuál es lo que está pensando el presidente? Que la oposición no tiene candidato. Exacto. Que no tiene candidato y que tiene que encontrar un candidato desde dentro del presidente. Incluso lo discutíamos también hace algunos años, que el mejor opositor de López Obrador es el mismo López Obrador. Es decir, desde dentro de López Obrador, ahí
con esa, incluso también soberbia, lo que haga y deje de hacer López Obrador le va a afectar también a él y va a generarle una complicación mayor. Su aspiración de López Obrador, desde mi punto de vista, es que quiere trascender como el mejor presidente y estar en los libros esos que decía hace un rato el doctor Ignacio, o no sé quién los comentaba, de lo que decía en su mensaje, o lo decías tú, Jesús, no me acuerdo quién lo decía. El presidente no quiere irse a su rancho. El presidente quiere quedarse, quiere ser la especie de al que le consulten, al que lo visiten. No quiere ser el maximato, porque eso sería terrible para él y para la democracia en nuestro país. Ahí sí veo eso como un argumento de parte de sus enemigos para pegarle. Yo no veo a López Obrador en el 25. No veo a López Obrador que prolongue su mandato. No, para nada. Pero me refiero que en esta lógica pensar que... Sí veo que el ejército no va a dejar las administraciones de aduanas, ni van a dejar el aeropuerto, ni el Tren Maya. Eso sí veo que el ejército va a continuar. Oye, no lo vas a ver él, pero vas a ver sus obras, ¿no? Y eso que acabas de decir, eso que acabas de decir es significativo, vas a ver sus obras. Me parece que todo lo complicado que puedan estar estos años, quien llegue, le va a tocar cosechar esos logros. Va a tener este combustible fósil al que estamos criticando, le va a tocar que se pueda realmente aprovechar todas esas bondades, porque ya lo hemos discutido, las energías limpias no existen todavía. Las energías limpias hasta después del 2030 vamos a empezar a tener ahora sí energías limpias. ¿Sí? Todas las energías se requieren de energías fósiles. Y el tema del petróleo, el tema de las energías fósiles y todo lo demás, minerales que están también sacando, requieren necesariamente ahorita en el contexto internacional. ¿Y quiénes van a cosechar todo eso? Pues quien llegue, Monreal, Claudia, Ebrard, y me parece que ese es el tema también significativo. ¿Tú ves a Claudia Sheinbaum ajena al proyecto intrínseco, así que no le quites ni una coma de López Obrador? No, tiene que la veo como la intérprete de como el monito que sale, no monito, perdón, el traductor de los signos del lenguaje de sordomudos. Eso va a ser Claudia Sheinbaum. A Ebrard lo veo como nos equivocamos de proyecto, pero ya regresamos, vamos a entrar poco a poquito, pero ya regresamos. En cambio, Monreal lo veo con un proyecto propio y con un proyecto de visión de nación que vienen del norte. Sí, yo creo que son las tres. Eso a mí me queda claro. Sí, yo coincido contigo. En ese sentido estoy de acuerdo. Sí, un proyecto que se requiere que se tenga otra mirada, no solamente hacia el sur. Y también veo a un Monreal que no va a echar abajo lo que ya hizo López Obrador, sino que lo va a fortalecer, porque quien llegue va a encontrar un país, ¿sí?, en un resurgimiento. Necesariamente, o sea, es decir, ese momento, el país ya no va a estar desmoronándose. Obviamente, pensando que va a seguir López Obrador con esta misma línea de cero deuda, de establecer todos estos elementos, de apuntalar estos proyectos, donde ya la refinería, donde el aeropuerto, donde el tren, donde la parte del Istmo de Oaxaca, por eso Alejandro Murat está feliz y que hace unos días se puso de tapete con el presidente, ¿no? Prácticamente... Igual que el de Michoacán. Quintana Roo, y el de Quintana Roo. Igual que el de Quintana Roo, claro. Sí. Igual que el de Zacatecas, que se está pensando en el hermano. Sí. Y el problema es que todos ellos se van a encontrar con una sociedad mucho más consciente, a la cual no van a saber cómo hacerle caso, sino que van a seguir tomando decisiones en función de ellos mismos, porque el actual presidente que les está enseñando esto y los está poniendo, no les ha enseñado cómo realmente hacer realidad eso de ver a esa sociedad consciente. Ahí es donde está el punto. Salvo el grupo de Dante Delgado y el grupo de Monreal, que son los que vienen de la praxis política tradicional. Pero es manipulador. Obrador viene de la praxis política priista. Pero es manipulador. Ebrard no,
Claudia Sheinbaum no. Yo lo que vi con Señores, los es que ya no quieren ser ¿se manipulados. acuerdan cuando Franco murió? Sí. Bueno, a los años, 20 años, un relámpago sobre Madrid, ¿no? Españoles, les habla Franco, ¿se acuerdan de esos chistes? Sí. Imagínense ahorita un relámpago en el cielo y les diga, mexicanos, Dios no existe. el PRI va de regreso. Transformado, pero va de regreso. Y seguiremos como mexicanos igualito, como ciudadanos vamos a estar igualitos, no va a pasar nada. Más problemas, más cosas y ya. Pepe, ¿cómo ves esto? La transformación del PRI en la cuarta transformación. Eso sí está de lujo, ¿eh? Eso yo creo que debes de darle seguimiento a este tema. Hombre, pues si eso es una tesis que estoy presentando ahorita para el doctorado. Sí, exactamente. Eso me parece que sí es bastante relevante. Incluso yo creo que el partido que más le va a complicar el 24 es el Revolucionario Institucional. El PRD ya no existe, pues, ¿sí? El PAN es el único partido que tiene posibilidades de fortalecerse. Clarísimo. Sí, el PAN es el único partido que tiene posibilidades de fortalecerse medianamente o limitadamente. Pero fuera de eso, el PRI, y más con este tema de los exgobernadores, el de Sinaloa, ahora el de Oaxaca, el de Hidalgo, es decir, ¿qué PRI se va a tener en el 24? Y los que se van a quedar, pues van a ser prácticamente la bisagra de Acción Nacional. Solo aquello se transformó el sistema político mexicano, se reacomodó. Exacto, a eso voy a decir. Porque fíjate, los pensadores diferentes del nacionalismo revolucionario o del socialismo, de la socialdemocracia, etcétera, no tienen cabida en el sistema político mexicano. No tienen cabida. Oye, entonces... Por eso Porfirio Muñoz Ledo no está. Oye, Jesús Manuel, entonces volvemos al gatopardismo. Por supuesto. Entonces, nunca nos hemos ido, como dijo Pedro Ojeda Paullada cuando era presidente, que dejó de ser presidente del PRI, y le preguntó, oiga, ¿están de vuelta los dinosaurios? No me acuerdo cómo les decían a los... Dice, nunca nos hemos ido. No, por eso. Entonces, ¿cómo nos vamos a ir si las frases que se usan para... ¿Cuántos fueron? Cuéntenlos, el que quiera saber que los cuente por Fidel Velázquez. El mismo léxico. Oye, el mismo léxico. Oye, Jesús Manuel, entonces fueron 6 años perdidos. Iba a haber un cambio, no lo hubo. No son 6 años perdidos porque vienen las nuevas generaciones. Claro, ahora dentro de 6 años, como dice Pepe, o dentro de 9 años, pues estarán los Colosio de nuevo, y quizá el hijo de Andrés Manuel, el más pequeño, quizá también esté en la lista. Y así, entonces, por eso, la gente iba por un cambio, y estaba feliz por el cambio, y estaba apoyando un cambio. Bien. Y ese cambio fue para regresar a lo mismo, años perdidos para esa gente. Bueno, el doctor Luis Ignacio Armezu se tuvo que ir, y Pepe también se tiene que ir, y voy a hacer una entrevista con el padre Merino, y quizás se conecte en un rato más Humberto Aguilar Coronado para cerrar el programa. Entonces, nos vemos la próxima semana. Gracias, José Manuel, gracias, Pepe. Muchas gracias. Que estén muy bien, qué gusto saludarlos y verles. Totalmente. El padre José Merino Benítez, como todos los lunes, aquí presente. Padre, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días y buen inicio de semana. Una semana muy importante. Comenzamos pasado mañana, día 8, estaremos celebrando la Inmaculada Concepción. Del 9, 10, 11 y 12 estaremos celebrando los 490 años de las apariciones de la Santísima Virgen de Guadalupe. Y el día 12, domingo,
estaremos celebrando la gran fiesta de nuestra Madre, María de Guadalupe, y estaremos iniciando el año de festividades de los 300 años de la consagración de nuestro santuario de la Virgen de Guadalupe, conocido por la gente como la Villita. O sea, hay mucho de lo cual podemos platicar y llenarnos de fortaleza, siempre dentro de este clima. Adviento, preparación para la Navidad. Muchos, Pues bien, muchos mexicanos, muchos católicos en el mundo son más guadalupanos que vaticanos, que católicos, apostólicos y romanos. no, deje eso, son más guadalupanos que cristianos. Que cristianos. Sí, así es. Y eso lo tenemos que madurar. Es decir, no hay ninguna contradicción, pero sí necesitamos mucho de purificación. Es decir, que nuestro guadalupanismo nos lleve a la esencia de María de Guadalupe, Madre de Dios por quien se vive. Ahí está. O sea, celebramos a María, pero María es grande por ser la Madre de Dios por quien se vive. Por eso estamos ya dentro de este clima de preparación para la grandiosidad de María, Madre de Dios. Y esto se culmina en la gran noche del nacimiento de Jesús, 24-25 de diciembre. Ahora, comenzamos con el inicio de María, y es concepción inmaculada. Es decir, desde el primer instante de su existencia, María, que desde toda la eternidad era amada de Dios. O sea, nada más tenemos que entender esto. María era su madre. Dios desde toda la eternidad sabía que María era su madre. Por eso, desde el primer instante en que esto se hace historia, cuando María fue concebida, entonces esta concepción de María fue de lo más purísimo, porque desde el primer instante fue amada por Dios. La palabra pecado significa separación. El pecado original es cuando nosotros, seres humanos, simples seres humanos, estamos muy separados de Dios, porque Dios es infinito y nosotros humanos. No hay nada malo, simplemente no le llegamos a su nivel. Es nuestro origen, un origen simplemente humano. Por eso esta separación es de origen, pecado original. Pero María es diferente. María desde el primer instante no tenía la mínima separación. Para el Padre era su hija consentida. ¿Por qué? Porque iba a ser la madre de su hijo. Para el Hijo era su madre. Y para el Espíritu Santo era el Espíritu de Dios que en esa niña, pasados los años, iba a fecundar y iba a realizar su presencia, la presencia de Dios entre nosotros, a tal grado que de María tomaría un cuerpo. Y ese cuerpo, nosotros en la historia le hemos llamado Jesús. A ver, déjeme preguntar. La Virgen María, por supuesto, es un asunto de fe, ¿no? Esto no es un dogma de fe finalmente. Pero la Virgen María nace libre del pecado original. La ¿Sí? Virgen María es tan humana como nosotros, pero sin la mancha del pecado original, porque no estuvo separada de la divinidad en el momento de su nacimiento, de su concepción, quisiera pensar. De su concepción, o sea, mucho antes de su la nacimiento. Inmaculada Concepción, etcétera. ¿La Virgen María es elegida o la Virgen María
sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus ñoños, hicieron cosas que trajeron en consecuencia el favor de Dios de decir, tu descendiente será la madre de mi hijo hecho hombre? No, o sea, María fue amada de Dios, seleccionada por Dios, bendita entre todas las mujeres. Bendecir es bien decir. Dios dijo bien de ella y la escoge para que sea su madre. Es un regalo de Dios. O sea, María... ¿Pudo ser ella como pudo ser otra? Claro, pero Dios la escogió a ella y la escogió desde toda la eternidad. Por eso, cuando ella fue concebida, Dios sabía la historia de esta niña que estaba siendo concebida. Dios sabía que esta niña iba a ser su madre. Dios sabía que era el ser humano predilecto de Dios Padre para escogerla, no por méritos de ella, fue un regalo de Dios. Es el hacerla inmaculada, o sea, no hubo ninguna separación. O sea, María es escogida por Dios para ser su madre y desde el primer instante en que fue concebida, esta niña iba a ser la madre de Dios. Por eso en el Ave María decimos, bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Ahora, esta frase que le dijo Isabel el día de la visitación, entonces nosotros la retomamos y decimos, ¿cuánto amor habrá habido y existe de Dios a María desde el primer instante? Por lo tanto, no hubo la mínima separación. O sea, no es propiamente una mancha, es una realidad que nosotros, cuando nacemos, somos lo más perfecto de la creación. O sea, es la obra magnífica de Dios, hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero una cosa es el nivel humano y otra cosa es el nivel de Dios infinito. Hay una diferencia muy grande. Hay una separación de origen, pecado original. Pero en María, aquí esta separación no existió. ¿Por qué? Porque hubo tal unión. Es la unión de madre a hijo. O sea, nada más veamos nuestra historia normal. La historia normal de la unión de un hijo con su madre y de una madre con su hijo. Ahora, esto elevado a nivel de la madre de Dios, o sea, nos encontramos con otra situación totalmente extraordinaria. Es nuestra madre que toma el amor de Dios con todos sus trabajos. O sea, porque es muy bonito decir, ok, María de Inmaculada Concepción, María la Madre de Dios, pero ¿qué implicó esto? ¿Cuántos sacrificios, cuántos trabajos, o sea, que María llevó con grandiosidad, porque supo llevar con grandiosidad su realidad de Madre de Dios, hasta que ella llega como madre a ser la reina del cielo. ¿Por qué? Porque es la reina madre. Y entonces ella con su hijo está en lo más alto de los cielos. Y por eso Dios tampoco permite que María sufra la corrupción del sepulcro, sino que en cuerpo y alma, no por ella, manda a los ángeles que la lleven al cielo para gozar eternamente lo que un día tomaremos nosotros. Nosotros sabemos que cuando la resurrección, no la biología y materialidad que ahorita tenemos del cuerpo, sino que el yo, la persona, tomará un cuerpo. Y ese cuerpo nos hará gozar como seres humanos en cuerpo y alma para toda la eternidad como hijos de Dios. Y eso
nos llena de gran esperanza. ¿Qué esperamos? La esperanza a la que nos lleva nuestra fe es la esperanza en la vida eterna. Todo lo demás pasará. Es que espero esto y espero aquello. Mira, no gastes tu cerebro en esperar lo que acaba y no dejes de construir para lo que no se acaba. Y lo que no se va a acabar es la vida eterna. Por eso nuestra mirada llena de fe es la mirada del Hijo que va caminando en la historia para la vida eterna. Entonces, donde tenemos que estar acumulando nuestro gran capital, lo debemos poner en la eternidad y por lo tanto toma una dimensión infinita. Sí. ¿Por qué razón durante 18 siglos, 19 siglos, la Inmaculada Concepción no fue dogma? Porque es un dogma que se hace manifiesto en la... Lo promulgó el Papa Pío IX. Pío IX, la bula Ineffabilis Deus, en donde dice, lo tengo por aquí a la mano, se lo leo rápidamente porque yo evidentemente no me lo sé. Declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en atención a los méritos de Cristo Jesús Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser por tanto firme y constantemente creída por todos los fieles. O sea, en el credo, que es donde nosotros manifestamos, los católicos, los creyentes, los practicantes, manifestamos nuestra fe, la Inmaculada Concepción está presente. Bueno, en el credo no está presente. No, por eso, o sea, es un asunto nuevo, es algo que la Iglesia lo reconoció 19 siglos después. Es lo que no me... O sea, ¿quiere decir que antes no lo era? ¿Cómo? O sea, en la Iglesia desde un principio se tuvo toda esta conciencia. Era una verdad tan obvia, que no necesitaba declaración. O sea, todo lo que, sobre todo en la Iglesia ortodoxa, se tiene como la Theotokos. O sea, la madre de Dios. O sea, que haya sido inmaculada, o sea, ya era como, pues es lo más obvio. No necesita que se declare. Viene la época contemporánea, digamos, ese siglo llamado de las luces, que a veces estaba bastante oscuro, donde entonces era necesario que se hiciera una declaración, porque había muchos que ya no lo tomaban en cuenta. Había muchos que estarían dudando. Entonces viene la declaración del Papa Pío IX como diciendo, ¿saben qué? No se preocupan de este asunto. Este asunto lo hemos estudiado y está toda esa encíclica de declaración. Y entonces, o sea, todo ese documento, y entonces ya comprobado perfectamente. Es un argumento de fe, no por imposición. Porque a veces se dice, no, es que esto es dogmático. Sí, es dogmático. Nada más que, ¿qué entendemos por dogma? Dogma no es una verdad que se impone por la autoridad papal. No, dogma es una verdad que se estudia exhaustivamente con metodología teológica. ¿Por qué? Porque cada ciencia tiene su propia metodología y no vamos a estudiar con metodologías de física o química lo que es teología, como tampoco vamos a estudiar con metodología teológica lo que es estrictamente de la ciencia. O sea, que se complementan, sí. Ahora, aquí, con metodología teológica, se hace toda la investigación y se llega a esta conclusión, como ha sido la elaboración de algunos dogmas que no han estado puestos desde el principio. Y entonces,
pero el dogma de la Inmaculada Concepción es importantísimo. Es algo que se hacía natural, tiene usted razón cuando lo dice. No era necesario quizá que el Papa lo proclamara de esa forma. ¿Cómo una persona impura en su origen podría ser la Madre de Dios hecho hombre? No sería lógico este asunto. No habría congruencia. No habría congruencia. Mientras que así decimos, claro, si era la Madre de Dios, desde el primer instante Dios sabía que será su madre. Y entonces hubo la íntima unión. O sea, Dios Hijo, nada más imaginemos, Dios Hijo, qué cuidado, qué cariño le tendría desde que se iba formando ese cuerpecito en el seno de su madre. Ese cuerpecito de la que iba a ser después la Madre de Dios. O sea, Dios Hijo, ¿cómo lo vería? Sí, en términos, a lo mejor voy a decir una estupidez, pero bueno, la suelo decir. En términos coloquiales, todas las madres, todas las mujeres que dan a luz, que se convierten en madres en estado de gracia, están repitiendo la escena, traen al mundo a un ser con el pecado original. Esa es la diferencia, porque Jesús pues era el Hijo de Dios, entonces no había pecado y por lo tanto su madre tendría que ser inmaculada. Pero se repite la escena. En el momento de la cristianización del bebé, se repite la escena. Volvemos a estar unidos en el cuerpo místico de la iglesia y por lo tanto en el cuerpo divino, en el cuerpo de Dios, que es un asunto que hay que entender. Sí, hay que entender para nosotros mismos en comportamiento como para los demás en trato. ¿Cómo trato a los demás que son hijos de Dios, por lo tanto, amados de Dios? Y una mujer cuando da luz, desde que concibe, entonces Dios, ¿cómo ama a esa mujer? Porque el fruto de su vientre, Dios lo va a escoger como su hijo. Va a ser su hijo. Todavía no lo es. Pero Dios sabe a partir del momento en que se ha bautizado. Entonces, va a ser mi hijo. Y esta va a ser la madre de mi hijo. O sea, esa es la realidad de una maternidad cristiana. Es la dignidad de nuestras madres. Es la dignidad que algunas mujeres no ven y acaban con la vida de sus hijos. ¡Qué gravedad! Es la maternidad que un papá ahora cuida, porque cuida a la madre de un hijo de Dios y cuida al hijo porque será hijo de Dios. Van a compartir la paternidad. Estos papás en lo biológico, unidos a Dios, que surge la paternidad espiritual. Y entonces la criatura, sin dejar de ser hijo de sus padres, el momento de su bautismo, inicia a ser hijo de Dios para toda la eternidad. Los papás serán papás para toda la eternidad, porque dentro de 5 millones de años, esa criatura sabrá, estos son mis padres, y los amará como sus padres, porque son padres, porque Dios, amor, les permitió el gran privilegio de concebir un hijo, y Dios le puso un alma, y esa alma la hizo su hijo en el bautismo. Y por eso, cuando un bebé es bautizado, queda purísimo, igual que María, nada más que María desde un inicio. María fue hija de Dios desde el primer instante de su concepción. Y nosotros empezamos a ser hijos de Dios en el momento de nuestro bautismo. Por eso la sencillez de una ceremonia bautismal
lleva esa profundidad de eternidad. Sí. Aunque nos desviamos ahorita por el tema del bautizo, pero, o sea, la celebridad, la conmemoración de la Inmaculada Concepción es un asunto que a los poblanos nos llega mucho por la consagración de la ciudad a la Virgen A la María. Inmaculada Concepción. ¿Cómo? Perdón. Y la consagración de Puebla A la consagración, sí, exactamente. Pero esto, 4 días después, se refuerza o se rebasa con la fiesta de la Guadalupana, Padre Merino. Sí, porque entonces esto, digamos, toda esta historia se personaliza a nuestro país. Se personaliza y toma realidad con nuestras facciones, con nuestra cultura. O sea, la vestimenta es mexicana. Y si se fijan bien, no es ni azteca ni totonaca, sino lleva un collage de toda la cultura mexica. O sea, donde lleva toda la teogonía que se manejaba en aquella época, el nacimiento del quinto sol, pisando la muerte, la luna en su lado oscuro, no la serpiente que podía significar Quetzalcóatl, que era el Dios bueno. No, María no pisa la bondad, pisa la muerte. Por eso la calzada de los muertos en Teotihuacán deja a un lado el sol, deja a un lado la vida y va a desembocar a la luna, que es la muerte. Y entonces que nosotros no vayamos hacia la muerte. Tenemos una cultura de vida. Nosotros vamos hacia el sol, es decir, a Cristo, el sol de justicia. Y María de Guadalupe es lo que nos está transmitiendo, porque ella es la Madre de Dios por quien se vive. Y que retomemos esta vitalidad en un México que necesita tanto de espíritu, de vitalidad, de energía, de fraternidad, de unidad, de esfuerzo para el desarrollo y la felicidad de todos. Por eso María de Guadalupe es un impulso, no es para llegar y consolarnos así como hijitos apachurrados, no, es para consolarnos, darnos un suelo, una solidez donde poder pisar fuerte para levantarnos a estructuras personales y sociales cada vez mejores en la fraternidad de hijos de Dios. Y por eso María de Guadalupe es la que unifica a nuestro país. María de Guadalupe no es la devoción de un grupo social. Todos los grupos sociales, todas las culturas, toda la nación, en todo lo que implica, estamos en el corazón unidos a la Madre de Dios que quiso hacerse parte de nosotros, que habló el idioma que se hablaba entre nosotros, porque en ese idioma hablaba con Juan Diego, que vistió y que lleva los colores que nosotros llevamos en la piel. Es la única virgen en el continente americano que ha cruzado los mares, ha viajado y es venerada en otros países. Para los mexicanos es una emoción impresionante estar en el Vaticano y encontrar a la Virgen de Guadalupe. En Notre Dame, en París, una capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe. En muchas iglesias en España. En Lourdes, en Francia. Sí, en Madrid hay una parroquia de la Virgen de Guadalupe mexicana, porque la Guadalupe de Extremadura es una virgen anterior, extremeña, es anterior la virgen que acompañó, por cierto, algunas de los viajes de Cortés y de Cristóbal Colón, pero Cortés era de allá. Con connotaciones totalmente diferentes. Pero nuestra guadalupana es un sello tan mexicano, tan nuestro, tan ajeno a los partidos políticos,
que las demás religiones se pliegan ante la fuerza, ante el poder de la Virgen Morena. Sí, es unificación. Recordemos, es cariño y es amor. Fíjese en este detalle, padre Merino. Recordemos cuando la guerra cristera, el atentado contra el altar donde estaba el ayate de la Virgen de Guadalupe, todavía se puede ver el crucifijo de plata que quedó retorcido por la bomba que pusieron. El atentado contra la divinidad. El estudio de la NASA sobre el ayate para intentar demostrar que no era algo sobrenatural, que no era terrenal, y que fracasaron. Y la NASA acabó por reconocer que había cosas que es imposible hacer. No, simplemente un detalle, maestro. ¿Perdón? Simplemente un detalle. El iscle de lo que está haciendo. El iscle lleva 500 años. Sí, y 500 no aguanta años, más de 40, 500 años, 50. 500 años. En el iris del ojo de la Santísima Virgen de Guadalupe, reflejado Juan Diego y otros personajes que la vieron y que se quedaron ahí en el milagro. Esto forma toda una corriente que ningún político ha podido desaparecer. Yo creo que López Obrador se montó en este nombre, la Morenita, la Morena, para armar su movimiento, independientemente de las cuestiones populistas o lo que usted quiera. Pero seguimos teniendo los mexicanos de hoy, los jóvenes de hoy siguen teniendo la devoción a la Virgen de Guadalupe, porque los de mi edad casi nos vestían de Juan Dieguitos a los niños y nos llevaban a la villa, a la Ciudad de México o al Templo de Guadalupe, que a mí no me gusta mucho que le digan la villita, pero bueno, pues ya le dicen así, como al Mercado del Alto le dicen Garibaldi. Nos llevaban a ofrecer en peregrinación, nos vestían de Juan Dieguitos y era un orgullo salir en la fotografía como niño vestido de Juan Dieguito. Eso es una manifestación de fe impresionante. Ahora, es muy consolador el ver a muchos grupos de jóvenes que están poniéndose con mucho empeño en su devoción a María de Guadalupe. Ah, sí, hay una recarga, digamos, de... Hay una recarga. Qué bien. Creo que el término es muy exacto. Una recarga energética en la juventud por María y María de Guadalupe. Y eso debemos darnos cuenta, porque es recargar también principios, valores y futuro de nuestro país lleno de espíritu, lleno de fraternidad. O sea, es lo contrario al egoísmo que nos está causando tanta tristeza y que es muy, muy desastroso. Sí. Esto, bueno, hizo usted en el inicio de su comentario un resumen, la solemnidad de la Inmaculada Concepción, el día 8, después el día domingo, perdón. Los 4 días, 9, 10, 11 y 12. Las 4 apariciones. Entonces, las apariciones y luego la parte ya no solamente religiosa, sino histórica de la consagración del templo, del edificio, sí, físicamente. O sea, para Puebla, el tener un santuario que era y sigue siendo un punto de referencia dentro de la religiosidad de toda la región. O sea, no nada más de Puebla. O sea, no sé ahorita, después de la pandemia, pero antes de la pandemia. O sea, había muchas peregrinaciones que venían de Quintana Roo, de Tabasco, del sureste, y que venían al santuario de Guadalupe, al nuestro. No hasta México, a este santuario. Y ahí me pedían que les bendijese y les encendiese tu antorcha para regresar a sus parroquias, digamos, a esos estados hermanos. Eran muchos días de camino.
Y yo creo que esto es espíritu. No es simplemente un turismo religioso, sino que es espíritu que nos debe llenar de energía para poder esperar activamente la creación de un nuevo país. Un país con cosas materiales, pero con vitalidad desde lo más profundo de nuestras almas. Con Dios como Padre y con María de Guadalupe, nuestra Madre. ¿Qué creen que? O sea, el domingo anda usted de fiesta. Pues bueno, ando bastante atareado. Bueno, a lo mejor, pero pues de fiesta, ¿no? A lo mejor me puedo escapar un ratito a las chalupas. Bueno, esta es la parte popular, ¿no? El tianguis. Pues somos del pueblo. O sea, Sí, eso es lo bonito de nuestra fe, sí. que no nos quita lo que somos. Yo soy un hombre del pueblo. Soy santiaguero de origen y ahí voy, ¿no? Entonces, oiga, padre Merino, se puede saber si el nombre de Guadalupe se sigue usando para bautizar a las niñas? Sí. Unos María de Guadalupe, otros simplemente Guadalupe, otros le complementan con algún otro nombre y Guadalupe. Sí se sigue aprovechando. Porque hubo también hombres, varones, que recibieron el nombre de Guadalupe. Sí, José Guadalupe, y conocemos a varios. Sí, claro. Don Lupe. Sí. O sea, no es exclusivo de la mujer. O sea, la devoción a María de Guadalupe yo creo que rebasa los sexismos. Es claro. José Guadalupe o María de Guadalupe. Claro. Está bueno. Pues el próximo lunes tendremos tema. El próximo lunes será el 13. Sí. Para platicar así, a lo mejor un poquito trasnochado, porque 11 y 12 están pesados, pero muy alegres. Y de ahí tomamos espíritu para que temprano nos podamos ver aquí en el programa. Muy bien. Padre Merino, como siempre, un placer y una enseñanza inmensa, todos sus criterios, sus comentarios y sus reflexiones. La bendición, Padre Merino, que siempre es oportuna y necesaria. Que Dios los bendiga a todos, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los acompañe. Gracias, Padre Merino. Hasta la próxima semana. Buenos días. Buenos días.